Hola a todos, vamos a continuar con nuestra solución de esta guía. Ingreso a Politécnico, espero te sirva. Vamos a empezar. Nos quedamos en el ejemplo 4. Antes un aviso, siempre hay avisos. Eh, Recién activé algunos archivos que tenía desde hace algunos años. Estaban videos ocultos. Entonces te recomiendo ir a las playlist. Ahí está todo ordenado. Porque es un caos nada más los videos ahí en el canal. Entonces, pues nada, espero te esté sirviendo este material. Vamos a empezar. Número 4. Ordena las cantidades de manera ascendente. Creo que de manera ascendente es ir de menor a mayor. ¿Ok? Ascendente. Van creciendo. Pero si observas, solo son logaritmos. Entonces, si la pregunta aquí es, ¿qué es un logaritmo? Pues vamos a explicar un poquitito qué es un logaritmo. Un logaritmo no es más que una especie de potencia. Estamos acostumbrados a los exponentes, ¿no? A trabajar con potencias. Si nosotros tenemos un numerito, un 3 elevado al cuadrado, pues eso siempre va a ser 9. ¿Ok? Y no es tan complicado. De hecho, podría ser esto, ¿no? 3 a la x igual a 27. Y la pregunta sería, ¿qué número elevado al cubo? Bueno, ajá, ¿qué número, perdón, elevamos a esta base? ¿A qué potencia elevo la base para que el resultado sea 27? Y todos diríamos que sea 3, ¿no? Porque 3 a la 3 pues me va a dar 27. Entonces, los logaritmos tienen que ver con eso. Insisto, aquí solo son ideas muy vagas, no quiero profundizar, no quiero hablar de temas muy complejos y no quiero como que arruinar este objetivo que solo es resolver ejercicios. Entonces, en realidad, si nosotros tenemos un a la x igual a b, el logaritmo lo puedo definir así. Este x, o sea, esta potencia, sería el logaritmo. Logaritmo base a de b. Dicho de otra forma, ¿qué es el logaritmo? Es qué exponente ponemos acá para que al tener esta base a nos dé un valor b. Entonces esto se escribe así. Logaritmo base a de b es simplemente el x, ¿ok? Eso es lo que vamos a entender. Tenemos muchos elementos aquí. Entonces entiendan lo siguiente. Lo más importante es, si las x o los logaritmos son potencia, entonces todas las leyes de los exponentes se valen, ¿no? Entonces tenemos propiedades que tú debes de recordar siempre. Propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, que si hablamos de un logaritmo base a de algún producto, o sea, tienes dos valores, logaritmo de a por b, pues entonces el logaritmo se separa como una suma. Recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman. Por ahí tiene que ver. Claro que eso es más complejo, ¿no? Por ahora, insisto, nos quedamos con esto. No he visto como la respuesta. En realidad, entiendo que esto es muy lento y cosas así. Pero si en algún punto alguien llegara a necesitar algo, pues ya solo me pueden decir sin problema. Ahora bien, logaritmo de a entre b. Sabemos que en la división, bueno, tenemos bases iguales, los exponentes se restan. Entonces esto se separaría a un logaritmo base a de a menos logaritmo base a de b. Y listo. Entonces, podríamos usar solo esos dos. Yo creo que es lo único que vamos a usar. Así es que nos quedaríamos con eso, ¿no? Pero igual hay otra, logaritmo base a de a la n, no es más que n logaritmo base a de a. ¿Ok? Esas son propiedades al menos elementales que me tengo que aprender. Y listo. Y entonces, para saber cuál es el orden de manera ascendente, pues necesito saber cuánto vale esto, ¿no? Cómo comparar estos valores si ni siquiera sabes qué valor específico es. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar las propiedades de los logaritmos. Tenga en cuenta que lo que voy a hacer es, pues no es como tal la respuesta, podría haber otros métodos, o sea, no es como la respuesta, solo es una respuesta que te puede servir, sí. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a ver quién es el primero. Número 1. Logaritmo base 8 de 12 menos logaritmo base 8 de 15 más logaritmo base 8 de 20. Si observas, tenemos aquí logaritmo base 8, una suma y una resta. ¿Puedo agrupar estos dos? ¿Por qué puedo agruparlos? Porque cada vez que yo tenga una resta de logaritmos, en realidad se trata de un cociente. Entonces, este juega el papel de A, este juega el papel de B, y tendríamos lo siguiente. El logaritmo de 8
base 8, perdón, de 12 menos logaritmo base 8 de 15 no es más que el logaritmo de 12 entre 15 más logaritmo base 8 de 20. Pero observa, ahora aquí tengo una suma, y si tengo una suma de logaritmos, indicaría lo siguiente, que eso se transforma en una multiplicación. Entonces, esto es logaritmo base 8 de esa multiplicación. 12 sobre 15 por 20. Y listo. Y bueno, recuerden que queremos igualarlo a algo, ¿no? Queremos comparar. Bueno, entonces aquí podría hacer cuentitas. Tenemos el 12 y el 15 tienen tercera. Entonces esto sería logaritmo base 8 de el 12 entre 3 es 4, 15 entre 3 es 5 y el 20 es 4 por 5. ¿Por qué hago esto? Porque se va este garabatito y eso sería igual. Vamos a seguir en esta parte. Esto sería igual a logaritmo base 8 de 4 por 4, 16. Y si yo le asigno algún valor x, o sea, solo porque quiero comparar, x logaritmo base 8 de 16, en realidad recuerden la definición misma sería qué número 8 es la base, qué número elevado aquí, o sea, tengo el 8, a qué número lo elevo para que me dé 16. Y listo. Esa es la pregunta, ¿no? Algo muy simple. Espero. Y bueno, no es tan complicado de hacer. Lo podríamos hacer sin problema. Aquí recuerden que estoy suponiendo un montón de cosas. Así es que, pues nada, vamos a dejarlo así. Entonces, observen lo que vamos a hacer a continuación. En este caso, tendríamos la siguiente parte. 8 es 2 a la 3. 2 a la 3x. Y 16 es 2 a la... pues a la 4. Y ya está. Algo muy sencillo. Entonces ahí no hay mucho que hacer. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Simplemente es, como tenemos una propiedad también que es 1 a 1, eliminamos esta base, que en realidad es aplicar logaritmo base 2 a ambos lados, y el 3x valdría 4. De manera que x vale 4 sobre 3. Y ya tendríamos el primer valor. ¿Ok? Ya sabemos cuánto vale el 1. Vamos a continuar. Número 2. Ahora, para el 2, vamos a hablar de 2 veces logaritmo de 27. 2 veces logaritmo de 27. Bueno, logaritmo base 27, perdónenme. Logaritmo. Voy a quitar esto de acá. Vamos a empezar. Logaritmo base 27 de otro logaritmo. Voy a usar otro color. Logaritmo base 27. Bueno, 2 veces logaritmo base 27 de logaritmo base 10. Aquí no... bueno, si lo tenemos. Base 10 de 1000. Entonces podemos hacer esto. Si nosotros le asignamos un valor a esta parte, o sea, si yo le asigno y igual a logaritmo base 10 de 1000, en realidad estaría preguntando qué valor, bueno, qué potencia tengo que poner acá para que 10 a la y me dé 1000. Y todos sabemos que eso es 3. Entonces, tenemos la siguiente parte. X valdría 3. Bueno, y valdría 3. Entonces, seguimos con esto. 2 veces logaritmo base de 27 de toda esta expresión, que ya sabemos que vale 3. Y listo. Ahora, seguimos haciendo cuentitas. Este 2 que está aquí es un factor. Vimos propiedades. Cada vez que tienes un logaritmo de a la n, esa n baja multiplicando. Entonces, que si estaría multiplicando, subiría como potencia. Este 2 lo podemos colocar aquí arriba. Y sería logaritmo base 27 de 3 a la 2. Que eso sería logaritmo base 27 de 9. Y lo mismo, queremos saber un valor. Le voy a poner m. Entonces, ¿quién es ese valor? O sea, si nosotros tenemos m igual a logaritmo base 27 de 9, entonces sería la base 27 elevado a la m me tiene que dar 9. Y el 27 no es más que 3 a la 3,
por m, que sería m. Y el 9 es 3 a la 2. Tenemos la misma propiedad, propiedad biunívoca. Eso significa que es 1 a 1, eso significa que tiene inversos, eso significa que puedo aplicar logaritmo a la 3 a ambos lados. Y se va todo eso y me quedaría 3m igual a 2. Y entonces ese valor m sería 2 tercios. Y listo. Y ya está. ¿Ok? 2 sobre 3. Y no hay más que hacer. Algo muy sencillo. Hasta ahí yo creo que vamos bien. ¿Ok? Si puedes pausar y empezar a revisar todo lo que hemos hecho. Seguramente eso también te va a favorecer. Y listo. Seguimos con este ejercicio que ya nos costó mucho tiempo, pero insisto, puedes elegir no verlo. Vamos con la 3. Vamos con el 3. El 3 es logaritmo base 5 de 36 menos logaritmo base 5 de 12 y logaritmo base 5 de 9. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo base 5 de 36 menos logaritmo base 5 de 12 entre logaritmo base 5 de 9. Entonces tenemos una resta. Recuerden que si tenemos una resta, eso es una división. Logaritmo base 5 de 36 entre 12. Y aquí sería logaritmo base 5 de 9. Y listo. Ahora bien, el logaritmo 36 entre 12 es 3. Logaritmo base 5 de 3 entre logaritmo base 5 de 9. No se les ocurra aquí hacer una especie de división. No se puede. Tenemos que hacer las cuentitas como tal. O buscar la manera de que todo esto sea igual, ¿no? Entonces, observen lo siguiente. Logaritmo base 5 de 3. Y aquí puedo hacer lo siguiente también. Logaritmo base 5 de 9, pero 9 es 3 a la 2. Porque 3 a la 2 es 9. Entonces, podríamos hacer de nueva cuenta. Vamos a continuar. Podríamos hacer lo siguiente. Tendríamos logaritmo base 5 de 3. Y esto es una potencia. Sabemos que si tenemos un logaritmo de a a la n, esa n bajaría. Entonces quedaría 2 logaritmo base 5 de 3. Y si tenemos arriba lo mismo y lo mismo, pues aquí sí se puede ir y quedaría un medio. Entonces el 3 vale un medio. Y listo. Ahora bien, vamos a continuar. Vamos con un último. El número 4. El número 4 nos dice que es logaritmo de base un medio de 1 sobre la raíz de 32. Y listo. Vamos a continuar. Y listo. Aquí una disculpa. Vamos a hacer un poco más despacio. Entonces, tenemos 4. Logaritmo base un medio de 1 sobre la raíz de 32. Es igual, tenemos una especie de división. Ahí sí se separa en una resta. Logaritmo base un medio de 1 menos logaritmo base un medio de raíz de 32. Y listo. Ahora sí. El logaritmo de 1 siempre va a ser 0, porque todo número elevado a la 0 es 1, entonces este logaritmo va a ser 0 siempre. Menos, aquí tenemos algo pues también muy sencillo, porque la raíz de, vamos a ponerlo así, la raíz de 32 no es más que 32 a la 1 medio. ¿Okay? Leyes de los exponentes, cuando tenemos raíz cuadrada de a, no es más que a la 1 medio. Y entonces eso sería 0 menos el logaritmo. Podemos bajar esa constante y ya sería logaritmo 1 medio de 32. Y listo, bueno, esto ya es 0, ya no es necesario. Sería menos 1 medio logaritmo base 1 medio de 32. Y se acabó. Y podríamos hacer de nueva cuenta aquí un montón de
de cuentitas, podríamos hacer lo siguiente. Si le doy un valor a esta n, n sería igual al logaritmo de 1/2 de 32 para saber cuánto vale. Esto no es más que 1/2 elevado a la n, me tiene que dar 32. Pero 32 es 2 a la 5. Y 1 sobre 2 es 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 a la n. Porque aquí está con 1, sube con menos y eso es 2 a la 5. Entonces n vale menos 5. Y lo mismo, ¿no? Ya no hay más que hacer. De manera que este valor sería menos 1/2 por menos 5. Y listo. Algo así como 2.5. Y bien, fue un poco tardado, pero ya encontramos todos estos valores. Primero, el 4 vale 2.5. Después, el 3 vale 1/2. El 2 vale 2/3. Y por último tendríamos al 1 que vale 4/3. Entonces queremos ordenar de manera ascendente, es decir, del menor al mayor. El más pequeñito pues podría ser este, 1/2. Entonces el número 3 es el que iría primero. Y bueno, ya no hay más que hacer, porque ya sé que el número 3 es primero. La respuesta es el inciso A. Y listo.